Yo soy un abogado con experiencia en el litigio en las áreas del derecho comercial, del derecho civil, de contenciosos administrativos y de seguros. Y en 2021 tuve la oportunidad de revivir la personería jurídica del Movimiento de Salvación Nacional, que fuera fundado por mi tío Álvaro Gómez Hurtado, para soportar su aspiración a la presidencia en 1990. En medio de una Colombia sacudida por la incertidumbre política, la inseguridad y el debate ideológico permanente, emerge una figura que no intenta agradar a todos, sino marcar posición con claridad: Enrique Gómez Martínez. Abogado dirigente del Partido Salvación Nacional y heredero de una tradición conservadora histórica, Gómez se presenta como un candidato que reivindica el orden, la autoridad y la defensa de la institucionalidad. Su discurso no busca el centro cómodo ni la ambigüedad estratégica, apuesta por convicciones firmes frente a temas como la seguridad, la economía de mercado y la soberanía nacional. Para algunos representa coherencia y carácter en tiempos de confusión, para otros una visión demasiado rígida frente a los desafíos modernos. Lo cierto es que Enrique Gómez no compite desde la neutralidad, sino desde una postura definida que invita a un debate profundo sobre el rumbo que debe tomar Colombia. Este movimiento fue muy relevante en la constituyente, teniendo 11 constituyentes, y tuvo representación parlamentaria durante cerca de 16 años en el Congreso, en muchas alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, y desapareció en el marco de las normas plasmadas en el Acto Legislativo 1 de 2005, que subieron el umbral y propiciaron la reunificación de los partidos. Y pues desde el 2021 hemos participado en las elecciones pasadas de 2022 al Congreso, a la presidencia. Fui candidato presidencial por nuestro partido, y estuvimos presentes también con cerca de 3.300 candidatos en las elecciones territoriales de 2023, logrando 130 concejales, 16 alcaldías y un diputado de oposición. Y hoy ejerzo la jefatura de debate de Abelardo de la Espriella. Soy candidato al Senado con el número 1 en la lista del Tigre, y obviamente apoyo y dirijo el esfuerzo de 20 listas a Cámara y 50 candidatos al Senado en todo el país. Colombia vive un momento decisivo, y cuando dos voces firmes coinciden en diagnóstico y visión, la política deja de ser competencia y se convierte en estrategia. La sinergia entre Enrique Gómez Martínez y Abelardo de la Espriella no nace del cálculo electoral, sino de una coincidencia profunda en principios: orden, autoridad, defensa de la institucionalidad y una postura frontal contra el avance del socialismo en el país. Ambos representan una línea sin ambigüedades. No hablan de consensos tibios, hablan de convicciones. Seguridad con determinación, respeto a la propiedad privada y una crítica abierta al modelo actual de gobierno. Mientras Gómez encarna la estructura política y la tradición conservadora, Abelardo aporta confrontación jurídica, contundencia mediática y capacidad de movilizar opinión. Más que una alianza, es un mensaje: hay un sector del país que no está dispuesto a ceder en sus principios. Y cuando esas fuerzas se alinean, el escenario político cambia. A principios del mes de agosto hemos revisado ya muchas personas que habían iniciado movimientos de recolección de firmas, que querían aspirar por partidos. Nos habíamos entrevistado con todos ellos pidiéndoles que hiciéramos un proceso de selección temprana para favorecer a la oposición al gobierno de Gustavo Petro, buscando crear espacios para que se depurara un poco esa enorme cantidad de aspirantes. El resultado no fue propicio ni favorable. Muchas fallas de carácter, muchas motivaciones equivocadas. Y cuando vimos el lanzamiento de Abelardo, que fue el 16 de julio, una fecha muy providencial, es el día de mi patrona querida, la Virgen del Carmen, vimos el tráfico, vimos el contenido del mensaje, cómo se planteaba este movimiento de firmes por la patria, y nos llamó mucho la atención. En esa primera o segunda semana de agosto, Abelardo me llamó, me buscó, nos reunimos y empezamos a discutir una visión de país, un acuerdo programático, ético y de valores para la sociedad colombiana y el funcionamiento del Estado, obviamente alrededor de la seguridad, pero también a través de reducir el tamaño del Estado, volver a la defensa de la familia, de la libertad de expresión, de la libertad de emprendimiento, de la defensa de la propiedad privada, de la libertad de culto y de educación privada. Ese proceso nos llevó a un consenso que me permitió aceptarle a Abelardo una cordial invitación, llamada la invitación de ser su jefe de debate, y adherimos a su campaña, renunciando en mi caso a lanzarme a la presidencia personalmente, y a que nuestro movimiento lanzara otro candidato. Y empezó, Mauricio, lo que yo creo que es la aventura política
más fenomenal y exitosa del siglo XX en la política colombiana, que es obviamente el crecimiento en todas las mediciones, en todos los espacios de la figura del tigre Abelardo Lasprilla, de sus ideas, de sus programas, de su filosofía, que como ustedes bien lo conocen, pues hoy lo tiene punteando en las encuestas de intención de voto, en el tráfico digital, obviamente el mayor volumen de firmas presentado, y a lo largo del segundo semestre se fue dando esta unión, esta simbiosis simbólica, primero entre Salvación Nacional y el Tigre, y después ya formalmente incorporamos esto al tarjetón, y en el marco de las decisiones del proceso político en curso, terminamos uniéndonos políticamente en apoyo a la lista de Senado de Defensores de la Patria, a la lista del Tigre, que es la lista de Salvación Nacional, y 20 listas a Cámara en distintos departamentos del país, y la lista de exteriores también. Este proceso ha sido muy, muy exitoso para ambos. Nos ha permitido transmitir ideas y una visión nueva, diferente, independiente, de cómo debe ser el país, y construir este concepto de que vamos a transformar a Colombia en el país milagro, el Colombia del milagro latinoamericano del siglo XXI. Colombia está cansada de la tibieza, cansada de los discursos calculados, de las promesas recicladas y de los políticos que dicen una cosa en campaña y gobiernan con otra. Y en ese escenario aparece una figura que no pide permiso para hablar claro, Abelardo de la Espriella. Será presidente porque representa carácter en tiempos de incertidumbre, porque no negocia su discurso según la encuesta del día, porque ha construido una imagen de firmeza frente a la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, temas que hoy preocupan a millones de colombianos. Abelardo conecta con un sentimiento real, el deseo de orden. Su narrativa no es técnica, es frontal. Habla de autoridad, de respeto a la ley y de recuperar el control del Estado. En un país polarizado, su estilo directo no pasa desapercibido, moviliza pasiones y genera identidad política. Además, entiende el poder de la comunicación, sabe moverse en medios, redes y escenarios públicos. No es un político tradicional, es un actor jurídico y mediático que ha sabido construir marca propia. Y en la política moderna, la narrativa lo es todo. Será presidente si logra convertir esa fuerza discursiva en estructura política, si transforma la indignación en votos, si capitaliza el momento histórico donde muchos colombianos buscan liderazgo firme y decisiones claras. La pregunta no es si genera controversia, la pregunta es si esa controversia puede convertirse en mayoría. Porque cuando un candidato logra conectar emoción, discurso y contexto, la historia puede cambiar. Por el poder de su mensaje, la capacidad de transmitir convicción en la preocupación fundamental de todos los colombianos, que es la seguridad. Nuestros ciudadanos viven angustiados, acongojados, preocupados por la inseguridad reinante en las ciudades, en los campos, por la impunidad creciente siempre, la inutilidad de la justicia y la falta de eficacia en el Estado en brindar esa seguridad. Y la gente le cree a Abelardo, porque Abelardo ha planteado verdades de acuña, verdades de perogrullo, que los criminales deben pagar por sus delitos, que no se debe seguir negociando con ellos, que debe haber un respaldo político, social y jurídico pleno a nuestra fuerza pública en todo su accionar contra el crimen, que debemos asegurar que las penas sean efectivas en centros carcelarios que realmente protejan al ciudadano de los criminales y que no sean como hoy nuevas escuelas del delito y obviamente fábricas de extorsión, que vuelva a proteger el Estado, la familia tradicional, que vuelva la ética, la historia a la educación de nuestros hijos, que nos permitan a quienes queremos que se dé educación religiosa en las instituciones y se saquen de la red pública esa perversa ideología de género que está acabando con nuestros adolescentes, acabando con el futuro del país, que se proteja la propiedad privada, la libertad de emprendimiento y que el Estado no joda a los ciudadanos, que los deje trabajar y que bajen los impuestos. Nos dicen a toda hora los politiqueros y nos dice el Petro que nunca le alcanza la plata. Eso siempre va a ser así. Mientras la plata sea de otros, se la van a devorar, la van a malgastar y se la van a robar. Nosotros creemos que sí hay recursos suficientes para proteger los programas sociales y que hay que hacer una administración eficiente del Estado sin tantas nóminas paralelas, sin tanta corrupción, trayendo principios eficaces, buenos, aplicables de la administración del sector privado y expandiendo la acción del Estado. Ese conjunto de propuestas y programas, Abelardo lo ha llamado la extrema coherencia, para quitarse de encima la etiqueta de esa perversa de la política simplista, populista de la izquierda, de que esto es un movimiento de extrema derecha. No, esto es un movimiento popular
que busca reivindicar para el pueblo la protección de sus recursos públicos y atender la necesidad más importante, que es la de la seguridad. En Colombia la presidencia no gobierna sola. El verdadero poder también pasa por el Congreso. Si el Congreso respalda las reformas, aprueba presupuestos y acompaña las iniciativas clave, un proyecto político se fortalece. Apoyar a Abelardo de la Espriella desde el Congreso significa construir mayorías que impulsen seguridad, justicia y cambios estructurales. Sin bancada sólida, no hay transformación. Con respaldo legislativo, hay gobernabilidad y resultados. Primero que todo, ofrecerle a Abelardo en el gobierno posiblemente más difícil de la historia del país, porque estamos al borde del abismo, no solo por la posibilidad de perder nuestra democracia, sino por el estado calamitoso en el cual vamos a encontrar el orden público, la crisis humanitaria en la salud, las finanzas públicas, la desinstitucionalización con las nóminas paralelas y la modificación de perfiles en la cual han llenado de lagartos y de parásitos el Estado colombiano para atornillarse en el poder. Pues Abelardo tiene un reto monumental y necesita una bancada propia, una bancada robusta de renovación, porque el Congreso también ha tocado en este gobierno su punto más bajo, sin lugar a dudas. Nunca, en una institución que ya tenía muchísimos problemas de corrupción, mediocridad, transacción política, nunca el Congreso había llegado a un punto más bajo que en la administración de Gustavo Petro. Entonces le ofrecemos eso, un equipo, el respaldo y una cartera de problemas y de soluciones bien importante. Hay que abordar el estudio de una reforma política, una reforma a la justicia que se enfoque en el ciudadano común y corriente y acabe con esos índices de impunidad, los delitos de alto impacto, homicidio, hurto a personas, hurto en vía pública, hurto de residencias, hurto de vehículos, hurto de celulares, que pasan como si nada. La Fiscalía es un saludo a la bandera, la justicia le debe mucho a Colombia y pensamos que Colombia también le debe la justicia con mayor volumen de jueces, mayor volumen de investigadores, obviamente más cárceles nuevas, robustas, seguras, que permitan contener a todos esos criminales que torturan al pueblo colombiano. Y queremos también una reforma a la educación. Si queremos el cambio en la productividad, hemos propuesto con Abelardo romper el monopolio bancario que hace que los colombianos trabajan para los bancos, trabajan para la DIAN y trabajan para la extorsión. Entonces tienen que acabar, trabajan para el gota a gota. Hay que romper el monopolio bancario, abrir el acceso popular al crédito, mejorar la titularidad. Los colombianos más humildes tienen que tener propiedades, escriturar sus lotes, sus domicilios para que tengan capital garantía y puedan acceder al crédito, cambiando obviamente ese sector financiero que es extorsivo, que es un sector que explota y que tiene y presenta las tasas de interés más altas del mundo, que son las que paga hoy día el pueblo colombiano. Y cierro diciendo que ese cambio en la productividad viene de la mano de una buena educación, una educación que esté basada en adquirir conocimientos y habilidades afines al desarrollo productivo del educando y no en la adoctrinar, corromper, torcer o aburrir a nuestros estudiantes con un magisterio que no le interesa la calidad. Cada día que pasa en la vida de un niño maleducado no se recupera nunca. Y hoy el 80% de nuestros muchachos, tristemente, Mauricio, no pasan la prueba de estado que se llama Saber 11. Eso es dramático, es una señal del fracaso monumental del sistema educativo y de la necesidad de cambios profundos en el currículo, en el perfil profesional de los docentes y obviamente en atar la remuneración, el ascenso en la cadena profesional docente a los buenos resultados con los estudiantes. Hay momentos en los que la mejor decisión política no es participar, sino cuestionar. No debemos votar la consulta si consideramos que está mal formulada, que no resuelve el problema de fondo, o que responde más a intereses políticos que a soluciones reales. Participar sin convicción también es validar procesos que pueden ser improvisados o innecesarios. La democracia no es solo marcar una casilla, es analizar, informarse y decidir con criterio. Si la consulta no garantiza claridad, transparencia o impacto verdadero, la abstención puede convertirse en una forma legítima de expresar inconformidad. La clave no es dejar de participar por apatía, sino hacerlo o no hacerlo desde una decisión consciente y responsable. No, ustedes ya tienen un candidato maravilloso a la presidencia. Ya escogimos, ya decidimos respaldar a Abelardo de la Espriella. ¿Por qué le vamos a inflar las toldas o las velas a los competidores que no tienen mensaje, no tienen discurso, no tienen la interés en la integridad y el compromiso que ha exhibido Abelardo y que la opinión pública mayoritariamente respalda? Es tan tonto como, qué sé yo, ir y comprar boletas al equipo al que usted no pertenece.
y que le va a ganar a su propio equipo. Nadie le diría eso a la gente. Sí, si usted es de Millonarios, pues no va a comprar la boleta Santa Fe. Eso no es de lógica, es de perogrullo. Lo que pasa es que los de la miniconsulta están tan desesperados que han venido generando confusión en los seguidores de Abelardo. Mira, pedir el tarjetón es aumentarle el umbral a esas personas, mejorarles la posibilidad de que pidan recursos de reposición y habilitarlos al voto. Ustedes tienen que mantener en la mente una cosa clara. Usted el 8 de marzo debe apoyar a Abelardo de la Espriella y es fácil, ahí lo ve allá atrás. Sí hay una lista del TIN en el tarjetón de Senado, en el tarjetón de la Cámara de Exteriores encuentran buenos candidatos de la lista de Salvación Nacional, la lista del Tigre. Y eso es lo que hay que decirle a todos nuestros amigos en el mundo entero. Colombia atraviesa una etapa definitiva. Hemos hablado de liderazgo, de carácter, de la necesidad de firmeza frente a la inseguridad, la crisis económica y el desgaste institucional. Hemos hablado de figuras que no temen fijar posición, de la importancia de construir mayorías en el Congreso para que cualquier proyecto político pueda convertirse en realidad, y también de la responsabilidad ciudadana frente a mecanismos como las consultas. Nada de esto es aislado, todo está conectado. Un candidato sin respaldo legislativo no transforma. Un Congreso sin dirección no ejecuta. Y una ciudadanía que no analiza, simplemente reacciona. El momento exige coherencia entre discurso y estructura, entre intención y estrategia. Hoy el país no necesita improvisación. Necesita claridad en las ideas, solidez en las alianzas y decisión en la acción. Si se habla de orden, debe existir gobernabilidad. Si se habla de cambio, debe existir viabilidad. Si se habla de consulta, debe existir criterio. Al final, más allá de nombres propios, lo que está en juego es el rumbo de Colombia. Y ese rumbo no lo define un discurso, lo define la capacidad de convertir convicciones en decisiones reales. La política no se trata solo de ganar elecciones, sino de construir mayorías, sostener principios y asumir responsabilidades. La historia no la escriben los espectadores, la escriben quienes entienden el momento y actúan en consecuencia.